Muchos religiosos se llenan la boca diciendo: la iglesia no te va a salvar, la iglesia no va a salvar a nadie, dice la gente, porque el templo somos cada uno de nosotros. Es cierto, es cierto, eso nadie lo puede negar, pero la pregunta es: ¿cómo está tu templo? Muchos ni siquiera saben lo que representa o significa ser templo de Dios. Ojalá y escucharan este mensaje. El apóstol Pablo, otra vez diciendo, esta vez a los hermanos de la iglesia de Roma, pero no la católica, porque la iglesia de Roma era una iglesia santa, una iglesia que se guardaba en santidad, una iglesia que había dejado los ídolos atrás, las imágenes. Fíjense, hermano, que la iglesia de Roma antigua, la verdadera iglesia de Roma, dice la Biblia que ellos habían dejado los ídolos de las imágenes y todo eso. Y el apóstol Pablo le dice: os ruego, hermanos, rogándolos, imagínense. A esta iglesia le rogó, no lo confrontó ni la exhortó, sino que le rogó. Os ruego, hermanos, por la misericordia de nuestro Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable delante de Dios, dice. Aceptable. ¿Será que Dios nos acepta a nosotros como templo, hermano? ¿O será que somos, o estamos engañándonos, pensando que somos templo, pero lo que somos una guarida de demonios, una guarida de chacales, que lo que representan los chacales en el Apocalipsis son las aves inmundas, las aves de rapiña, las aves que comen muertos? Porque la gente es lo que hoy se alimenta de muerte. Todo lo que es pecado conduce a la muerte, pero eso le gusta a los que se hacen llamar templos hoy en día, templos de Dios, hermanos. Mire, lamentablemente mucha gente a lo largo de la historia y hoy en la actualidad pretende, escuche esto, pretende darle sacrificios aceptables a Dios, de alabanza, de adoración, dinero. Porque hay gente que le interesa más llevar la ofrenda y el diezmo que congregarse para consagrarse con Dios y adorarle, darle ofrenda de alabanza, porque eso representa ser templo de Dios, no dar dinero, sino que el templo de Dios siempre va a haber adoración, va a haber alabanza, exaltación, etcétera, consagración, humillación, santificación. Eso es lo que representa el templo de Cristo. ¿Qué clase de templo somos? Bendito sea el Señor. Parece que se fue el gozo. Otros peor. Hoy estamos aquí, pero mañana, ¿sabe qué hacemos? Lo digo porque yo me vi en ese tiempo también, pero gracias al Señor ahora soy libre. Al día siguiente vuelven a crucificar al maestro, fíjense. Le dan una bofetada en la cara al Señor, lo escupen y pisotean la sangre preciosa y poderosa que nos santifica, hermanos, que santifica el templo de Dios. Y ya se lo voy a comprobar con la palabra, porque yo no me estoy inventando nada y tampoco estoy enojado. Esa es mi cara de enojado, pero yo no estoy enojado. La gente me ve la cara de enojado, pero se sorprenden porque cuando me hablan: usted es bien amable, me dicen. ¿Y qué le hace pensar que no soy amable? No, pues es que usted bien serio se mira. Es que amables somos, porque por dentro estamos llenos, aunque por fuera tengamos la cara de limón. Eso no importa, porque un libro no se puede juzgar solo por la pasta, dice un dicho, sino que tiene que usted leerlo para saber de lo que trata ese libro. Si usted no me conoce, conózcame primero para que hable de mí. Si a usted no lo conocen y hablan mal de usted, dígale: te invito a conocerme, te ofrezco mi amistad y veamos de qué estamos hechos. Mucha gente pisotean la sangre del pacto, hermanos, la sangre que nos santifica, dice la palabra del Señor. Mucha gente, después de un culto más de un día domingo, como cualquier otro religioso del montón, al día siguiente se están revolcando con el pecado.
tal como lo dice el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 26 en adelante. Hay gente que voluntariamente, escuche esto, voluntariamente se entrega al pecado y a las pasiones vergonzosas, a los placeres, a los vicios de este mundo, a los vicios más sencillos, que es el cigarrillo. Si Dios te quería fumando, te hubiera hecho un hoyo en la cabeza para que te salga el humo como chimenea. Si Dios te hubiera querido metiéndote alcohol, te hubiera dado un hígado que procese el alcohol. Por eso muchos se mueren, porque por su propia voluntad se entregan al vicio y a las pasiones del mundo. La gente se está muriendo por causa del pecado, pero no entiende. Bendito sea el nombre de Dios. No hay necesidad de que el pecado lo busque a ellos, sino que solo buscan y coquetean con el pecado. Cuando la Biblia nos manda que huyamos del pecado. Mira cuántas veces me ha tocado huir a mí, en la calle, en los restaurantes. Paso al drive-thru y mujeres me sonríen y veo al diablo ahí. Yo no vuelvo a ir ahí, porque tengo que cuidarme, porque yo sé de lo que estoy hecho, porque soy hombre, porque somos débiles. Aún el apóstol Pablo decía, miserable de mí, decía, porque estoy frito, decía aquel hombre, porque por naturaleza somos pecadores. Por eso la Biblia nos manda a que huyamos del pecado, huyan de la fornicación, dice. Fíjese, hermano, qué curioso que es del pecado que la Biblia nos manda a huir, porque es el más peligroso. Si aún solo pensándolo o solo teniendo la intención en el corazón, cuesta levantarse cuando uno es sincero con Dios. No digamos consumando el pecado que produce muerte. Mire que son montones de gente que profesan la fe y que pretenden y presumen de amar a Dios, pero con sus acciones no solo niegan la eficacia de aquella mediocre fe, sino que son enemigos de Dios y no se dan cuenta, viven en rebelión contra Dios. La Biblia dice, hermanos, que todo aquel que practica el pecado es porque lo ama el pecado. En otras palabras, si no deja de hacer el pecado, es porque ama más al pecado que a Dios. Eso es lo que dice la Biblia, a través del apóstol Santiago. Esto me recuerda a mí a un dicho que dice, eres lo que haces. Lo que hacemos es lo que determina lo que somos. A causa del libre albedrío que Dios nos concede y la libertad de poder elegir entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Eso determina si somos hijos de Dios. Eso determina si somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Porque hijos de Dios somos todos por creación, hasta los animales. Todo lo que tiene vida. Porque el Señor es vida. O si somos hijos de Dios espiritualmente, que es lo más importante, porque la Biblia dice que los que aman el pecado no pueden ser aptos para heredar el reino de los cielos. La Biblia dice que los hijos de Dios son gobernados por el Espíritu Santo. Lamentablemente, todo aquel que practica el pecado son gobernados por los deseos de la carne. Y también dice la Biblia que irán de mal en peor, dice. No van a cambiar, porque no se sujetan a la ley de Dios, dice. Y tampoco pueden. O sea que la gente, aunque quiera sujetarse a la ley de Dios, no puede. ¿Sabe por qué? Porque aún no le han recibido de corazón. No se han arrepentido de corazón y convertido de verdad. Solo son bulla dentro de las cuatro paredes, en otras palabras. Y la Biblia dice que manifiestas son las obras. Mire, son sucios para hablar, sucias para hablar. Son vulgares, son blasfemos y blasfemas contra Dios. Maldicientes, por todo maldicen. Son aborrecedores de Dios, adúlteros, adúlteras, son fornicarios, fornicarias, ladrones y ladronas, borrachos y borrachas, mentirosos y mentirosas, irreverentes, calumniadores, difamadores, chismosos, chismosas, y una lista larga de abominaciones que Dios aborrece. Explícitamente dice la Biblia estas cosas. Ahí en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, ¿sabe qué les dijo el Señor? Dios le dice, ya ni vergüenza les da hacer lo que hacen, porque ya ni la conocen. Ya se les hace normal el pecado, les dijo el Señor a través del profeta Ezequiel, capítulo 16. Usa un término. El Señor lo llama su esposa, porque el Señor en la historia de la Biblia
Al pueblo lo llama hijo, lo llama novia, lo llama esposa, le da diferentes términos. Y en esta ocasión el Señor le dice, yo te desposé y te hice mía. Y ahí describe todo lo que el Señor hizo cuando la encontró tirada en un charco de sangre, abandonada por sus padres, a la nación de Israel. Y le dice, yo te prosperé, yo te hice crecer, crecieron tus pechos, creció todo de tu cuerpo y te hice mía, le dice el Señor a la nación. Pero te prostituiste, le dice. Y le dice el Señor, y peor aún, te comportaste peor que una prostituta, le dice. Fíjese qué terrible. Le dice el Señor, porque las prostitutas por lo menos cobran, le dice, pero tú pagaste por prostituirte con dioses paganos. Lo que pasa, hermanos, es que hoy se omiten las cosas que la Biblia habla explícitamente. Se omiten por no ofender a nadie. Porque hoy todo es juzgar para la gente ignorante. Lo que no podemos es condenar, pero sí podemos juzgar. Pero ese es un tema profundo. La misma palabra de Dios nos juzga sin necesidad que nosotros queramos aumentarle. Eso es lo cierto. Lo que pasa es que hoy por miedo se omiten las cosas que la Biblia dice explícitamente. ¿Y por qué va a tener miedo uno si es lo que está escrito ahí? La Biblia nos enseña que los que no profesan la fe son los inconversos al Evangelio de Cristo, y Dios a través de su palabra, la Biblia, les adjudica el nombre de impíos y también hijos del diablo. También nos enseña que los que profesan la fe pero que no se sujetan a la ley de Dios, también Dios les pone nombre y sencillamente la Biblia los llama hijos de desobediencia. Hijos de Dios, hijos del diablo o hijos de desobediencia. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero los hijos de Dios por creación somos todos, eso ya lo entendimos. Muchos que profesan la fe se conducen igual que todos ellos. Todos los hijos del diablo, los hijos de desobediencia, que pretenden ser templos de Dios, pero son templos de demonios. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio de Dios y de hervor, dice, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Con muchos de ellos es que Dios quiere hablar esta noche. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. No se sorprenda ni se pregunte por qué le suceden las calamidades. No nos preguntemos cuando llegue la calamidad o llegue el sufrimiento. Es porque a veces pecamos contra Dios deliberadamente sin temor alguno y vivimos en el pecado, que es lo peor, porque una cosa es que quede en el pasado, arrepentirse de corazón, y otra cosa es vivir en el pecado siempre. La Biblia dice también que si usted se opone a esta obra o no está de acuerdo con lo que Dios hace, tampoco se lleve una sorpresa, porque a veces la gente piensa que Dios se va a quedar así. Más adelante en el libro de Hebreos 10:26 por el 28 dice que el Señor se venga de todos ellos, dice. Mucha gente mediocre hay ahora que se llaman templos de Dios, pero sus frutos determinan que no lo son. Hay veces que uno se lleva sorpresas. Uno pide referencia de la gente que uno quiere conocer, gente que uno quiere recibir en casa. Pide uno referencia, te dicen, oh, ese hombre es espiritual, ese hombre está en la lucha, ese hombre es cristiano, esa mujer es cristiana. Pero solo son gente más del montón que llevan el nombre del que vive, pero que están muertos. Mire que hay gente que le gusta hablar bonito, pero nunca hacen nada. Ni apoyan, ni hacen nada. Y de colmo, irreverentes.
pero son templos de Dios. Les gusta que les profeticen bendiciones, les gusta que les oren, pero no se dan cuenta que si son templos de verdad, son ellos los que tienen que activarse en oración, en intimidad con el Dios que habita en ellos. Pero no les gustan profecías, no les gustan que les profeticen de arrepentimiento. Arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete porque lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Y tu sacrificio es inaceptable para Dios. Y peor aún, esta profecía no le gusta a mucha gente. Porque la Biblia dice que en parte predicamos y en parte profetizamos, dice. Razón tuvo Jesús cuando dijo allá en Apocalipsis que muchos llevan el nombre del que vive, pero están muertos. Más muertos que el mismo diablo, hermanos. Yo te conozco en público, pero también te conozco en lo secreto, dice el Señor. Y yo sé que llevas el nombre del que vives, pero que estás muerto, dice el Señor. Y aún, si hay gente que se opone a esta obra y a esta verdad, o si usted haga de cuenta que si usted es uno de aquellos que piensa que yo soy el que vengo a inventar lo que vengo a hablar, que yo soy el que vengo con la intención de juzgar, con la intención de obligar a la gente a congregarse aquí, y que como no tengo un título de pastor, que no tengo un título de evangelista, no tengo cobertura, yo no tengo respaldo de Dios. Tenga cuidado, hermanito, hermanita, porque eso ya lo conocimos, que Dios no respalda títulos. Si usted es uno de los que piensa que Dios se va a limitar a los caprichos suyos, si usted es uno de los pastorcitos que piensa que Dios se va a limitar a los caprichos suyos y que solo a usted lo puede usar el Señor, usted está en serios problemas con el dueño de esta verdad. Usted está tan errado como los que piensan que Dios solo habita en templos específicos. Al pensar que Dios respalda solo a hombres titulados. Mire que si Dios quiere hablarle a usted a través incluso de un impío, Él lo va a hacer. Si usted no quiere esta palabra, pero si Dios le quiere seguir hablando, puede usar hasta un borracho para hablarle, hermano, ¿sabía eso? Puede usar hasta una prostituta para hablarle, para decirle, regresa con el Señor, para decirle, arrepiéntete tú, busca a Dios. Aunque esa persona está peor que usted, pero si a Dios le place usar a esa persona, Dios lo va a hacer. Conozco a un hombre que era muy famoso y ex hijo del diablo, ex reggaetonero y ex hijo del diablo, que saliendo de dar un concierto de los que él daba cuando era reggaetonero, miró a un borracho con aspecto callejero. Y dice el hombre que cuando él lo miró, sacó unos billetes de su billetera y se los puso así, se los ofreció. Y dice que aquel borracho se le quedó viendo y nomás le dijo, yo no te pedí dinero. Se le quedó viendo muy sorprendido y asustado, ya que ya ve usted que ningún borracho va a rechazar una oferta de dinero. Y dice que le dijo a aquel hombre, aquel borracho, no le sigas huyendo a Dios, no le sigas dando la espalda, porque Él es el que te ha guardado hasta el día de hoy, dice que le dijo. Cuando Dios quiere hablarte, va a usar hasta el mismo diablo si Él quiere, cuanto más aún a siervos que lo aman. Pero la gente ignorante respetan a los hombres titulados, pero no se dan cuenta que están en serios problemas con Dios. He ahí una promesa más que Dios cumple, porque cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Cuando Dios dijo, si ustedes no hablan, las piedras lo harán por ustedes, dijo Él. Si ustedes no predican, las piedras harán su trabajo.
Eso me da a entender a mí que Dios no se limita a lo que los hombres quieren que Él haga, hermanos. Dios no complace caprichos ni... Dios no complace a los caprichosos ni a los que se creen grandes por sus títulos. Si Dios puede hacer lo que Él quiera con quien quiera, sin darle explicación a nadie, a ningún mediocre, bendito sea su nombre. Mire lo que dice el verso 28 del mismo capítulo 10 de Hebreos. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. En otras palabras, se lo lleva el diablo o voló al infierno, porque no hay más perdón para él o ella. Eso era en el tiempo de Moisés. Dios los mataba. Y aquí es donde se confunde la gente. Creen que Dios está dispuesto a seguir perdonándolo a uno y siguiendo en el mismo pecado. Dice el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Dice, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, dice. Ya voy a terminar, hermanos. La Biblia dice que después de cuando la pasión ha concebido pecado, dice, y cuando el pecado produce consumación, produce muerte espiritual. Es decir, que cuando se concibe el pecado, no cuando se piensa, sino que cuando se concibe el pecado, produce muerte. El apóstol Pablo dice a los romanos en su carta, capítulo 6, versículo 21, que una vez es consumado el pecado, produce vergüenza. Pero como le dije anteriormente, el pueblo de Dios Israel tuvo un problema, que ya no sentían vergüenza por el pecado. A veces lo que necesitamos, primero, antes de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, es pedirle que nos haga volver la vergüenza que perdimos. Antes, mire hermano, porque yo lo he experimentado, le digo, cuando yo le he pedido perdón al Señor por alguna cosa que he hecho, no por consumar un pecado, sino que tal vez por pensarlo o la intención. Yo sé que estoy en serios problemas con Dios, porque eso me afecta a mi vida espiritual. Pero llego al Señor y le digo, perdóname. Y a veces yo siento que todavía tengo la culpa. Hay culpa todavía en mí. Y no puedo fluir en el Espíritu de Dios ni para orar, ni mucho menos para adorarle. Entonces, vuelvo al Señor y le digo, Señor, haz que vuelva la vergüenza que he perdido, porque ya no me da vergüenza. Eso es lo que necesitamos a veces, y yo me pongo de ejemplo primero, porque yo no soy perfecto, porque yo no vengo a hablarle algo que yo no estoy, o que yo no he experimentado. A veces lo que necesitamos es pedirle a Dios que nos haga sensitiva la conciencia y el corazón, porque hemos perdido la vergüenza muchas veces. Incline su rostro, vamos a orar, hermanos. Pero antes, déjeme decirle que por eso hay un montón de gente que presume ser templos del Espíritu Santo, pero viven en rebelión contra Dios. Miren, un montón de matrimonios destruidos. Gente que pretende que
llevan una sortija en su dedo, en su mano, se han casado por la iglesia, etc. Piensan que ya por eso están limpios. Gente que se atribuye que están limpios delante de Dios, pero no se dan cuenta que viven en el pecado. Le decía de que hay gente que, matrimonios casados por la iglesia, pero que terminan en fracaso. Porque piensan de que una simple ceremonia de bodas los va a limpiar, los va a mantener santos y puros delante de Dios, pero a veces se equivoca la gente. Porque a veces los matrimonios que no son casados por la iglesia son los más perdurables, son los más prósperos espiritualmente. Pero la gente, mire, el apóstol Pablo decía que en el caso de los hombres, mantengamos a nuestras mujeres en santidad, a nuestras esposas, decía, pero hoy lo que hace un montón de hombrecitos cobardes es descuidar su matrimonio en lo espiritual y en muchos ámbitos y terminan en el fracaso. Y por eso vemos un montón de matrimonios destruidos, un montón de gente que necesitan de Dios, necesitan conocer que el templo del Señor no solo se trata de decir soy un templo de Dios, sino que por nuestros hechos determinamos si en verdad somos templo y morada del Espíritu de Dios. Necesitamos reflexionar, necesitamos meditar en esto de que si en verdad nuestro templo, que es nuestro cuerpo, está limpio delante de Dios. Necesitamos arrepentirnos, hermanos. Inclinen su rostro, vamos a orar.